Yo creo que Dune de Frank Herbert es una obra extremadamente compleja de la cual no es sencillo hacer un análisis. Pero si hay una obra de la cual vale la pena hacer un análisis psicológico, yo creo que es esta. Principalmente porque aquellos fanáticos de la psicología que han leído algo de los libros de Dune de Frank Herbert se deben haber dado cuenta de que este era un tipo que comprendía lo psicológico y lo utilizaba como fuente de inspiración para lo que él estaba escribiendo. Es decir, entre los elementos de ciencia ficción que se incluyen en la obra de Frank Herbert, yo me atrevería a decir que no solo se está jugando con la ciencia científica, la ciencia de la política, la ciencia de la religión, la ciencia de la economía o la ciencia de la genética, sino también se está tomando en serio la ciencia de la psicología. Me parece que esta es una de las obras de ciencia ficción que explícitamente trata a la psicología como una ciencia que cuando se desarrolla se convierte en tecnología que finalmente puede ser utilizada para la guerra. Es decir, todo conocimiento, cuando avanza, se convierte en tecnología. Y toda tecnología, lo suficientemente avanzada, puede servir como un instrumento de guerra. Para mí, este es un muy buen punto de partida para empezar a hablar de Dune. Pero yo me quisiera detener un momento para hablar un poco de exactamente cómo voy a hacer esto o cuál va a ser mi entrada para hablar de esta obra. Primero que nada, les comento un poco de cómo fue mi proceso creativo o mi proceso de análisis para empezar a tener estos insights o estas maneras de ver la obra de Frank Herbert. Yo hice 3 ejercicios de lectura principales solo de la obra completa de los 6 libros de Dune de Frank Herbert. Hay unos libros que extienden el universo, que los escribió el hijo, que extienden un poco las ideas y los mundos que plantea Herbert, pero que para propósitos de este análisis yo no voy a utilizar. Solo voy a utilizar las lecturas de los libros principales de Dune. Hubo algunas lecturas que yo realicé tomando notas a propósito, es decir, en la medida en que iba leyendo, iba tomando notas, que son las notas que tengo al frente en este momento, que voy a ir revisando en la medida en que vaya hablando, y hubo lecturas que se hicieron específicamente por placer y hubo otro tipo de lecturas que se hicieron simplemente intentando comprender la circularidad de la obra o dónde están los pequeños detalles que construyen la obra. Entonces, para mí es muy importante en un proceso creativo, en un proceso de análisis, poder aproximarse al mismo material desde distintos ángulos de conciencia. Que esto es algo que plantea Herbert en sus libros en distintos momentos, cuando establece cosas como que el artista en realidad no necesita materiales nuevos o no necesita cosas nuevas. Lo que necesita básicamente es cambiar su conciencia con respecto a la materia. Y realmente tú no estás buscando que esa materia adquiera un nuevo estado, sino cambiar la relación entre la conciencia y la materia. Entonces, como ese es uno de los postulados que establece Herbert en su libro, a mí me parecía muy importante aproximarme a esta obra desde esos ángulos, entendiendo que la obra es lo que es y lo que va a cambiar es mi relación con respecto a ella si me aproximo a ella desde un punto de vista académico, tomando notas, desde un punto de vista casual, simplemente leyendo para divertirme, y desde un punto de vista más del escritor o del lector involucrado que intenta comprender lo que está más allá de lo que está diciendo el autor directamente. Y además de utilizar los libros, también voy a utilizar, lo único que voy a utilizar extra, por lo menos en este momento, son 2 entrevistas que conseguí de Frank Herbert en YouTube, una del año 65 que tiene con un profesor de politología y literatura, si no me equivoco, es lo que pude inferir a partir de la entrevista, muy interesante, y una charla que ya dio Frank Herbert en el año 85, que si no me equivoco, ya en ese momento estaba sufriendo ya de cáncer intestinal y probablemente fue una de las últimas charlas que dio en su vida. Entonces, estas 2 charlas a mí me ayudan mucho, o me dieron una perspectiva bastante amplia del autor, sobre todo con respecto a, en esta primera charla apenas había escrito 2 libros de Dune, y ya en la última charla, 20 años después, ya había básicamente terminado
su obra completa. Tal vez no necesariamente publicada, pero yo me atrevería a decir que gran parte de su cabeza ya estaba lo que necesitaba hacer ahí. Un dato importante que me parece mencionar en este momento es que mis lecturas de estos libros no fueron unas lecturas convencionales, sino fueron unas lecturas a través de audiolibros. Es decir, yo todas las veces que leí la obra de Frank Herbert, lo hice utilizando un audiolibro, que es una decisión que, como veremos más adelante, con respecto a los postulados que tiene Herbert de la tecnología, me parece necesaria para entender esta obra. Es decir, aproximarse a esto a partir del avance tecnológico de que ahorita podemos escuchar los libros en vez de tener que leerlos y cómo eso se relaciona con la historia oral versus la historia escrita, es uno de los elementos que probablemente toquemos en este análisis y que me parece importante mencionar. Y antes de seguir, me gustaría leerles una de las notas que tomé del libro de Frank Herbert que me parece súper necesario para empezar este análisis. Herbert plantea que los herreros antiguos no tenían que entender las moléculas y las submoléculas para entender los distintos tipos de metales, sino que ellos se inventaron poderes místicos para describir lo desconocido, mientras iban usando su martillo para construir. Y eso a mí me parece muy importante para lo que vamos a hablar hoy. Las personas en la antigüedad que analizaban las cosas no necesitaban saber las micromoléculas adentro del metal y cómo esas micromoléculas reaccionan a distintos grados de temperatura para poder construir una espada. Para nada. Ellos asumían, dentro de sus poderes místicos, que tenían el poder del fuego que les permitía moldear los metales para construir instrumentos de guerra. Habiendo dicho esto, empecemos un poco hablando de por qué es importante quizás analizar una obra de ciencia ficción o por qué analizar una obra de ciencia ficción, analizar una obra de ciencia ficción desde el lado psicológico quizás me parece que tiene mucho más valor que analizar otro tipo de obras en el género de la fantasía o de las distopías. Básicamente, yo les voy a ser sincero, yo soy un fanático de los libros que presentan alteraciones históricas. Es decir, en una época me gustaba mucho leer ucronías. Ucronías son libros en los cuales se parte del supuesto de que un evento histórico fue distinto a lo que en realidad fue. Entonces, uno de los libros más famosos ucrónicos es El hombre en el castillo alto, ¿no? The Man in the High Castle, que es un libro que va un poco de qué hubiera pasado si en la Segunda Guerra Mundial no hubieran ganado los aliados, sino hubiera ganado el eje Tokio-Berlín. Es decir, ¿qué hubiera pasado si en la Segunda Guerra Mundial los ganadores hubieran sido Alemania y Japón? Entonces el libro presenta esta realidad alternativa en el cual Estados Unidos es una colonia japonesa, lo cual es un panorama de paralelismo histórico súper interesante, ¿no? Entonces, en algún momento a mí me interesaban mucho las ucronías. Otros libros que también me parecen muy interesantes son las distopías. ¿Qué son las distopías? Básicamente libros que presentan un futuro decadente, horrible, en el que básicamente todo se fue a la puta. Para mí una de las distopías más relevantes es 1984. ¿Qué lo hace una distopía? Estamos hablando de un futuro en el cual las naciones tienen un índice de vigilancia y de persecución política y de tortura extremadamente grande. O por lo menos otro ejemplo de distopía es El mundo feliz de Aldous Huxley, que estamos hablando de un futuro en el cual el consumo de drogas y del placer y de la diversión ha consumido a los humanos en su totalidad y los ha dejado sin ninguna posibilidad de crecer más allá. Otras cosas distópicas que trabajan temas parecidos, Wall-E. Wall-E de Disney es una distopía. La Naranja Mecánica es una distopía. Fíjense que a pesar de que son obras que plantean futuros ficticios, dentro de esa representación de la ficción, quizás podamos acceder a la verdad mucho más precisa de que si solo observamos la realidad. Si no me equivoco, creo que fue Nietzsche el que dijo que la única manera de acceder a la verdad es a través de la ficción.
Entonces, en este mismo sentido, hay que diferenciar un poco lo que es la ciencia ficción de la fantasía. La fantasía propone mundos paralelos o otros mundos que no necesariamente tienen que seguir las reglas de los mundos humanos, y yo me atrevería a decir que no necesariamente tienen que seguir reglas en general. Es decir, El Señor de los Anillos no es ciencia ficción, sino que es fantasía, porque es otro mundo en el cual se plantea una realidad alternativa que no se tienen que seguir las mismas reglas de la humanidad, o por lo menos el desarrollo de la historia no es el mismo el desarrollo de lo humano. Star Wars, en esencia, es fantasía. Es decir, es un mundo ficticio de vaqueros en el espacio, en el cual sí hay ciertos parecidos con la experiencia humana o con la experiencia del desarrollo de la humanidad, pero no hay una serie de reglas preestablecidas como para dar a entender de que esto es un mundo real posible que sigue las leyes de la física, de esto y aquello. Por lo menos, ojo, yo soy fanático de Star Wars, yo soy más fanático de Star Wars que por lo menos de Star Trek, pero si uno se tiene que poner sincero, Star Trek sí es ciencia ficción, Star Wars es más fantasía. Y en ese mismo sentido, bueno, aquí hay un detalle muy importante que vamos a tocar a lo largo de este análisis. Yo antes de ser fanático de Dune era fanático de Star Wars, y después de haber revisado la obra completa de Dune, les digo aquí sin pena, sin ningún tipo de pena les digo, Star Wars es una copia de Dune. Es decir, demasiadas cosas, pero demasiadas cosas que son el canon más importante de Star Wars, realmente son copias de Dune. Y bueno, eso es algo que George Lucas nunca ha admitido y que Frank Herbert en estas entrevistas menciona de manera bastante cómica, me imagino con miedo a demandas, en el sentido de, mira, yo sí estoy diciendo que se parecen mucho, no estoy diciendo que son iguales, pero como mínimo hay 26 puntos en común que yo podría establecer. Algunos de ellos, que me parecen los más importantes, es que toda esta frase de Yoda de no lo pienses, hazlo, no lo dudes, hazlo. Esta frase motivacional típica de Yoda. Bueno, Frank Herbert lo dijo primero y lo dijo explícitamente en distintos otros lados. Y George Lucas lo que hizo fue alterar un poco la manera de decir eso y se copió explícitamente. Y él nunca ha admitido eso, y me parece muy importante que empecemos esto desde la sinceridad. Entonces, ¿qué hace que Dune sea una obra de ciencia ficción? Dune plantea qué pasaría si las cosas que nos parecen más importantes ahorita y a las cuales la humanidad les dedica más recursos, más tiempo, más espacio y les da mayor importancia, es decir, las cosas que más complejizan a la humanidad o con las cuales la humanidad tiene más complejos, él se plantea qué pasa si esas cosas se siguen desarrollando así como van y podemos verlas en el año 10.000. Es decir, ahorita estamos en el año 2000. ¿Qué pasaría si todo lo que estamos haciendo ahorita lo seguimos haciendo durante 8.000 años? Es decir, ¿qué es lo más importante ahorita? El dinero, las drogas, la protección, los viajes, las diferencias de clases, la diferencia entre las religiones personales y las religiones institucionales, cómo funciona la guerra. Es decir, él se plantea de que si la humanidad es la humanidad y siempre ha sido la humanidad, ¿cómo sería siguiendo esas reglas si estas ciencias se desarrollan por 8.000 años? Es decir, ¿cómo tratamos a las drogas ahorita? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué llevamos haciendo los últimos 40 años con el tema de las drogas, que obviamente no ha funcionado para nada, pero que estamos dispuestos a seguir haciéndolo? ¿Cómo hemos tratado el dinero y las diferencias de clases? ¿Cómo las religiones han ido creciendo, disminuyendo a lo largo del tiempo? ¿Cómo sería eso dentro de 8.000 años? Esa es la pregunta que se plantea Herbert dentro de este ejercicio de ciencia ficción, que yo me atrevería a decir, y es algo que plantea él también, y el hecho de que Dune sea un libro de referencia en distintos ámbitos académicos nos habla un poquito de esto. Más que ciencia ficción, ese libro también lo podemos ver como ficción política, como ficción religiosa, como ficción filosófica, como ficción histórica. Es decir, agarrar
conceptos que están seguros dentro de los parámetros o los límites de lo que es real y permitirse, usando esas mismas reglas, jugar un poco de cómo podrían transformarse. Y aquí me parecería importante decir que antes, para Herbert, o la razón por la cual Herbert termina escribiendo Dune, es porque él en algún momento le sale un trabajo teniendo que analizar las dunas de arena. Es decir, estas montañas de arena, que en algunos sitios empiezan a ser muy problemáticas porque las dunas de arena se comportan, según Herbert, exactamente igual que las olas del mar, pero de manera mucho, mucho más lenta. Él dice que el movimiento de las dunas de arena en el desierto tienen el mismo movimiento que las olas en el mar, solo que mucho, mucho, mucho más lento. Él dice que un mar de arena va poniéndose por encima de las cosas, inundando, olas van cayéndole encima de las cosas y las van hundiendo, exactamente igual que funciona el mar, pero en un elemento seco. Y que la gente que ha tenido más éxito estudiando y controlando cómo se manejan las dunas de arena en los desiertos son las personas que empezaron a atender la arena en el desierto como un fluido. Y fíjense qué paradoja más interesantísima. Cómo la sustancia y el ambiente desde un punto de vista estético y perceptual, ¿no? El lugar más seco del mundo, el desierto, la arena del desierto, se comporta igual que el lugar más húmedo del mundo, el mar. En esa dicotomía, dice que Herbert se empieza a obsesionar con esto y se le ocurre empezar a escribir con respecto a Dune. Él dice, ¿qué pasaría si existiera un lugar que solo es desierto? ¿Cómo uno se adaptaría a eso? ¿Qué haría? ¿Qué no haría? ¿Qué implicaciones tendría? Es decir, esto es uno de los primeros postulados que establece Herbert como el mundo de Dune. Y eso me parece muy importante mencionarlo, sobre todo porque él se plantea un universo en el cual todo es posible. Él dice lo siguiente, realmente todo tipo de conocimiento, llámese científico, llámese religioso, llámese filosófico, todo ese conocimiento existe porque alguien originalmente quiso creer que eso existe. Es decir, la única razón por la cual tenemos una ciencia que creemos que es real, que es sensata, que solo está plantada en la realidad, es porque cuando alguien empezó a desarrollar ese método de hacer ciencia, tuvo que creer que lo que él está haciendo es real. Es decir, no hay ningún postulado científico que si lo llevamos a la raíz de sus raíces, eso no nos diga de que alguien está creyendo que eso es verdad. Que no tiene ninguna prueba en realidad de que eso es verdad, pero de que todos partimos del supuesto de que sí. Ojo, y esto no es una crítica a la ciencia ni nada por el estilo, pero fíjense cómo hay distintos postulados científicos, como por ejemplo el origen del universo, ¿no? En el cual nos planteamos toda una serie de hipótesis y toda una serie de ideas y partimos del supuesto de que es verdad, pero la única razón por la cual eso es verdad es porque todos nos pusimos de acuerdo para decir que sí, sí, eso es verdad, vamos a creer que esto es así y vamos a partir de ese supuesto. Bueno, hablar de eso no tiene ningún tipo de diferencia entre la gente que tiene otras teorías con respecto al origen del universo. Todos parten del supuesto de que lo original tiene que ser verdad. Y si lo original es verdad, todo lo demás se va desglosando o desarrollando a partir de eso. Lo cual puede ser un postulado un poco controversial para algunos círculos, pero al mismo tiempo me parece muy relevante porque otra de las cosas que menciona Herbert en su obra, ojo, tomen en cuenta que este primer capítulo de hoy más que para analizar directamente algunos elementos del libro, que al final de este capítulo les voy a comentar qué vamos a analizar o qué temas en específico me voy a detener. Esto me parece más como contextualizar un poco de quién es el autor, cuáles eran sus ideas, más o menos de dónde parte esta obra para que podamos entrarles de lleno en el próximo capítulo. Es Herbert, otra de las ideas que plantea y que está muy en el aire en el libro, en los libros, es esta diferencia entre la historia oral y la historia escrita. Él dice que algo muy importante en el desarrollo de la humanidad es que constantemente ha existido una historia de los libros, una historia que está escrita, una historia a la cual llegamos porque alguien se encargó de reproducir esos libros a lo largo del tiempo.
y que al mismo tiempo también hay una historia oral. La historia que no está escrita en ningún lado, pero de que de una manera u otra eso se ha mantenido generación por generación y si se ponen a ver, a veces sin querer, estas historias tienen puntos, tienen boyas en las cuales se van consiguiendo y van teniendo exactamente los mismos resultados a pesar de partir de sitios distintos. Es decir, Herbert se plantea un universo en el cual la meritocracia o en el cual los logros o en el cual las posibilidades, mejor dicho, las posibilidades de lo inesperado pueden aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Es decir, uno puede lograr el avance científico más increíble pasando 30 años en un laboratorio y después de estar 30 años formar a la siguiente generación y que la siguiente generación entrene a la siguiente generación y tienes todo el mundo dentro de una universidad encontrando que 2 más 2 es 4, ¿no? Y se esfuerzan y tienen los escritos y tienen los estudios. Esa gente, si uno estudia la historia, esa gente puede llegar a los mismos resultados que un grupo de salvajes en una jungla. Es decir, ¿cuántas veces no hemos visto que uno logra cosas a partir del estudio metódico de la historia escrita y que gente sin ningún tipo de estudios, sin ningún tipo de metodología, en el caos de la naturaleza, logró el mismo resultado? Esa es una idea con la que Herbert constantemente está jugando. La idea desde el universo planificado, el universo que organizan las grandes organizaciones, que organizan lo empresarial, que organiza lo productivo, que produce cosas, sería tonto o inocente decir que esa gente no produce nada. Claro que producen cosas relevantes, pero que al mismo tiempo hay cosas igual de relevantes e igual de importantes que se pueden producir espontáneamente por humanos capaces en un universo infinito de posibilidades. Y en este mismo sentido, sería importante para mí mencionar además que dentro de este mundo que plantea Herbert, es decir, que ha pasado estos 8000 años, hay algunas ideas centrales de qué ha pasado. Básicamente los humanos siguen haciendo lo mismo cuando hay una crisis, ya sea por razones culturales, por razones contextuales o por razones políticas, los humanos migran, es decir, hay una gran migración constante, lo que Herbert se plantea es, eventualmente esa migración va a ser al espacio. Es decir, esto que a nosotros nos parece tal vez una locura o nos parece imposible en estos momentos, en un futuro es bastante real. Es decir, la posibilidad de que una parte de la humanidad tenga que migrar al espacio es posible. No sería una locura realmente empezar en eso, especialmente en estas alturas de la vida. En el universo de Herbert la Tierra existe. La razón por la cual hubo una primera migración fue por un desastre ecológico que hace que los humanos tengan que tener sus primeras migraciones al espacio y eventualmente la Tierra se convierte como en un santuario ecológico, como un país que representa como el Edén, que tiene una naturaleza muy hermosa por sus condiciones perfectas en relación al frío y al calor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Herbert se plantea es una migración interespacial que una vez que los humanos la empiezan a hacer, nunca la terminan de hacer realmente. ¿Qué es lo que pasa con la migración? Es decir, los primeros humanos que atravesaron el mar, que atravesaron el océano, esa cosa desconocida, oscura, llena de monstruos en la profundidad que nos aterraban, ahorita ese mar inmenso es el espacio. Y Herbert se plantea que en algún momento la humanidad salió al espacio. Esa es una de las cosas relevantes. Es decir, somos una humanidad regada por el mundo, unida bajo el yugo o bajo la... Sí, bajo el yugo, vamos a decirle bajo el yugo, de un gran imperio que básicamente tiene todo controlado y que le da a los humanos una sensación de pertenencia porque estamos demasiado regados por todos lados. Es decir, imagínense que, oye, y esto nos puede parecer extraño, pero recuerden los regados que estábamos antes de las tecnologías en comunicaciones. Es decir, los que viven en Caracas, Caracas es un gran valle, ¿no? Realmente los que vivimos adentro de este valle de montañas
si no tuviéramos la tecnología para comunicarnos o para transportarnos, nosotros pensaríamos constantemente que estamos aislados del resto de la humanidad. Él se plantea un universo lleno de planetas donde distintos humanos han migrado y han establecido sus colonias, sus mundos, sus maneras de ser, pero que para que todos sientan que son parte de la misma humanidad, hay un imperio que los gobierna a todos. Eso es uno de los primeros elementos importantes que me parece a mí importantes para mencionar en esto. Otro de los elementos importantes que me parece mencionar es todo el elemento del Butlerian Jihad. El yihad butleriano. Por cierto, yo la mayoría de estos términos, a mí o sea, con esta experiencia de escuchar un audiolibro, es que Herbert introduce muchas palabras nuevas o muchas combinaciones de palabras en sus libros y hay, si les interesa, en YouTube hay un diccionario de cómo se pronuncian estas palabras exactamente y cuál puede ser su posible etimología. Entonces, a propósito de este análisis, yo me voy a quedar con los nombres en específico que planteó Herbert en el idioma original y cómo se pronunciaban. Entonces, el Butlerian Jihad, el yihad butleriano, fue básicamente una revolución de la tecnología. ¿Qué se plantea Herbert o qué se planteaba Herbert en la década de los 70? Eventualmente, los humanos van a construir máquinas que piensen como humanos. Que bueno, eso no es una locura, ¿no? Es decir, nosotros estamos viviendo el nacimiento de eso. La inteligencia artificial es una máquina que piensa como humano. ¿Qué se plantea Herbert? Eventualmente eso se va a ir de las manos. ¿Por qué? Si empezamos a construir máquinas que piensen como humanos, vamos a depender de las máquinas para que tomen decisiones por nosotros. Cuando eso empieza a pasar, existe una gran posibilidad de que la humanidad empiece a encontrar unos lugares de decadencia y de opresión y de maltrato y de poco desarrollo muy importantes porque las máquinas no son humanos. Es decir, lo que ha mantenido a los humanos vivos a lo largo de la historia no es haber tomado las decisiones más racionales o las decisiones que dictamina un algoritmo o un programa de procesamiento de data como la menos riesgosa o como la mejor posible. Es decir, eso no es lo que ha garantizado la supervivencia de la humanidad por tantos miles de años. Lo que ha garantizado la supervivencia de la humanidad es el je ne sais quoi de los humanos. El yo no sé qué de la humanidad. Es decir, cada vez que un humano está tomando una decisión, esa decisión está anclada genéticamente en que todos hemos sobrevivido. Todas las decisiones a veces tienen un carácter casi místico de por qué uno hace las cosas. Es decir, el pretender que todas las decisiones de la humanidad las tome una máquina es pretender de que todas las decisiones de tu vida las tome una agencia de seguros, que va a tomar la decisión menos riesgosa, la menos peligrosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a llevar a la decadencia de la humanidad. O por lo menos eso fue uno de los factores que alimentó el Butlerian Jihad. Otra de las razones es que cuando plantea Herbert que cuando los humanos, a partir de crear máquinas que piensen como humanos, le dan tanta importancia a la tecnología, lo que estamos haciendo realmente es darle demasiado poder a aquellos que saben cómo funcionan las máquinas o aquellos que son los que tienen accesos a las bases de datos. Fíjense qué interesante esto que se plantea Herbert. Usted trabaja en una empresa, una transnacional gigantesca, una empresa del lobby político, usted trabaja en una institución académica importantísima y usted es el jefe. Usted es el CEO de esa empresa. Usted es el director general de esa universidad. Usted es el embajador de algo. ¿Qué pasa si al tipo o tipa que se encarga del área de tecnología se le ocurre resetear el Wi-Fi? Se le ocurre mover un cable. Se le ocurre decir que él hoy no tiene tiempo de sacar esa base de datos. Usted como CEO, usted como director de la universidad, usted como embajador, tiene la posibilidad de sacar esa base de datos por su cuenta. Usted sabe cómo arreglar el internet Wi-Fi, más allá de enchufarlo y desenchufarlo. ¿Qué pasa si esa persona que se encarga de la tecnología en una empresa le da la gana de alterar las bases de datos? O le da la gana de construir códigos que lleven a lugares vacíos o a calles ciegas
que la única manera de recuperar los datos que están dentro de toda esa universidad, dentro de toda esa embajada, dentro de toda esa empresa, van a quedar perdidos por siempre hasta que se convenza al señor de la tecnología que por favor nos dé acceso. ¿Quién tiene verdaderamente el poder en una empresa? ¿El CEO o el que tiene las claves del correo de todos los de la empresa porque maneja toda la tecnología? Herbert plantea que si eso sigue pasando a futuro, no va a quedar otra opción que una revolución religiosa que prohíba toda la tecnología. Herbert se plantea el Butlerian Jihad como ¿qué va a pasar si la inteligencia artificial se va de las manos? Es decir, ya tenemos ahorita esta idea de que la inteligencia artificial, cuando uno le pregunta cosas o cuando uno le hace consulta, comete errores como en el 30% de las veces. ¿Qué pasa si todas las decisiones a partir de ahora en adelante las toma una inteligencia artificial con base a lo más correcto? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando la inteligencia artificial comete una locura? Nosotros no nos damos cuenta cuando los líderes que empiezan a cometer locuras. Otro de los planteamientos importantes de Herbert en el libro. Nuestra facilidad para seguir a los líderes carismáticos. Si nosotros no nos damos cuenta cuando los líderes carismáticos nos están llevando a la perdición, caso de Kennedy y la guerra de Vietnam, caso de todos los alemanes que siguieron a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Si los pueblos no llegan a darse cuenta de que el líder carismático los está llevando a la destrucción total, ¿cómo la gente se va a dar cuenta cuando la inteligencia artificial los esté llevando a la perdición total? Porque recuerden siempre esto, y por eso me parece esta distinción muy importante en los 70 de máquinas que piensen como humanos. Por más que la inteligencia artificial a usted lo salude como un humano, esa inteligencia no tiene cuerpo. Esa inteligencia no pasó 9 meses en un vientre. Esa inteligencia no salió de un canal vaginal al mundo teniendo el primer shock de la vida. Esa inteligencia no siente el escalofrío a flor de piel cuando uno ve a un familiar morir. Esa inteligencia puede comprender quizás un poco de qué va, lo puede entender en palabras, pero jamás va a tener el cuerpo para hacerlo. Bueno, aparentemente según Herbert, cuando eso llegue, la humanidad va a ser una revolución, un yihad religioso que va a destruir a las máquinas, básicamente prohibiendo la tecnología que piensa como humano. Y esa es la razón principal por la cual en Dune, si vieron las películas o los libros, toda la tecnología que existe es analógica. Es decir, no hay tecnologías que percibimos como modernas, pantalla, grabaciones, asistencia, sino el mejor tipo de tecnología es analógica. Y funciona así, y está prohibido todo lo demás, hasta el tema de las computadoras, todo el sitio de los mentats, es decir, en Dune existe un tipo de figura que se llama los mentats, que son básicamente humanos que fueron entrenados desde chiquitos, es decir, una combinación entre humanos con una gran capacidad intelectual, fueron entrenados de chiquitos para recopilar datos de manera objetiva y hacer procesamientos de la información parecidos a lo que podría ser una computadora con base a la recopilación de datos. No voy a expandir aquí un poco más en todo el tema de los mentats porque voy a preferir hacerlo en su momento cuando hablemos específicamente de eso y de las Bene Gesserit. Entonces, este es otro elemento importante que plantea Frank Herbert en el libro. Estamos hablando de una humanidad que en algún momento deja de utilizar la tecnología o empieza a entender las consecuencias de utilizar la tecnología como arma. Que aquí esto me parece muy importante, sobre todo por esto que les mencioné al principio de que estoy utilizando un audiolibro o utilicé un audiolibro para hacer esto. Herbert se plantea que en la medida en que nosotros más usemos tecnología, más inútiles nos convertimos. Es decir, si usted cada vez que necesita hacer una presentación, necesita la inteligencia artificial que le ponga todos los puntos, necesita el PowerPoint que le haga la presentación, necesita las cornetas de sonido envolvente que lleguen a un sitio. Es decir, en la medida en que uno necesite más tecnología para hacer algo, uno se convierte en algo mucho peor. Entonces, y esa es una tensión con la que constantemente hay que estar jugando. Es decir, yo utilicé la tecnología para hacerme un gran favor, que es que a mí me gusta mucho leer de noche,
A veces se me cansan mucho los ojos y no sé si les ha pasado esto, ¿a ustedes no les ha pasado esto? Que a veces quieren leer con los ojos cerrados, que están leyendo un libro que está buenísimo, pero tienen los ojos cansaditos y dicen, oye, ¿por qué yo no puedo seguir leyendo esto con los ojos cerrados? Bueno, el audiolibro permite hacer eso. Es decir, yo puedo estar acostado gran parte de la noche, descansando los ojos, escuchando un libro. Esa tecnología, si yo solo la uso exclusivamente a lo largo del tiempo, me va a convertir cada vez más en un lector más débil, más pusilánime, más propenso a las distracciones, más mañosito. Cada vez que yo intente leer algo, dije, ay, es que no se escucha bien, ay, pero lo tengo que leer con los ojos, tal, no puedo. Es decir, esa quejadera que uno tiene cada vez que uno no tiene la tecnología que le hace el trabajo más fácil, tiene consecuencias. Tiene consecuencias muy, muy grandes y es algo con lo cual uno tiene que lidiar. Y yo me atrevería a decir que este es el último punto importante que me gustaría tocar en este análisis contextual de la obra antes de entrar y antes de comentar qué temas en específico vamos a tocar en este podcast. El último tema que voy a tocar es todo el tema de la ecología. Yo les voy a ser sincero. Yo en algún momento de mi vida pasé por un momento en el cual yo me consideraba, yo estaba listo para enlistarme en Greenpeace. Es decir, yo creía que la lucha ecológica cuando yo era adolescente era la lucha para la cual había que enlistarse a modo guerrilla. Yo veía de adolescente estos videos de Greenpeace en barcos, chocando barcos japoneses que están matando ballenas y haciendo que estos actos entre el terrorismo y los piratas. Y yo decía, este es el futuro. Eventualmente yo voy a ser parte de estas guerrillas ecológicas que van a defender el planeta. Eventualmente eso se terminó convirtiendo en un rechazo muy, muy grande a la culpabilización sistemática de las distintas posturas políticas que pretenden echarle la culpa de lo ecológico a uno. Y que tienen un mensaje muy poco esperanzador y en líneas generales bastante grotesco de no, el mundo se está acabando, ya no vale la pena seguir viviendo, no tengas hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual me parece un mensaje de mierda en líneas generales, sobre todo porque aquel que tenga las bolas de decir, no tengas hijos, estás arruinando el planeta, si tú de verdad crees eso, no tengas hijos tú. Quítate la vida tú. No pretendas que los demás tengan que desaparecer para que tú puedas seguir viviendo. Es decir, por más que esto suene fuerte, a mí me parece muy feo el mensaje ecológico moderno, o bueno, ya está cambiando un poco, de echarle la culpa al que se baña 15 minutos más largo, estás arruinando el planeta, nos estás dejando, ya nadie va a tener futuro, mientras la gran mayoría del problema ecológico probablemente sea un problema estatal, ¿no? Es decir, la mayor contaminación no la produce el humano promedio. La mayor contaminación la producen las grandes corporaciones o las políticas de Estado que les sabe si alguna cañería termina yendo a una fuente de agua potable. Entonces, en ese medio, a veces era muy difícil para mí encontrar esta cosa ecológica, porque ojo, yo disfruto mucho de los avances ecológicos a los que hemos llegado, que es algo que plantea Herbert en su momento. Es decir, si nosotros hubiéramos nacido en la época de nuestros papás o de nuestros abuelos, hubiéramos cometido los mismos errores que ellos desde un punto de vista ecológico. Hubiéramos malgastado agua, energía, electricidad, hubiéramos petróleo, etc. Claro que hubiéramos cometido los mismos errores. Lo estúpido sería que ahorita siguiéramos cometiendo los mismos errores. Entonces, yo disfruto mucho tener un tipo de vida un poco más sensata con el ambiente. Es decir, a mí me gusta que si los vegetales, cuando los pelo, agarro las conchas de los vegetales y eso lo utilizo para hacer sopa. Es decir, como esta idea de utilizar el producto completo y reducir la cantidad de comida que yo desperdicio, es algo que yo hago. O por lo menos estoy fregando unos corotos. Y bueno, no dejo el chorro de agua abierto, sino lo voy cerrando en la medida en que no lo estoy utilizando, por bueno, tener cierto nivel de conciencia con respecto a lo que está pasando. Pero al mismo tiempo, no me siento muy cómodo con la idea de pensar que ya todo se arruinó y el planeta no sirve para nada. El que piensa eso honestamente, ¿para qué está viviendo? Y Herbert tiene unas visiones de la ecología muy interesantes, que fíjense esta definición que da él, que me parece brillante. Él dice que la leyó en un sitio, pero no se acuerda de dónde. La ecología es la ciencia de entender las consecuencias. La ecología es la ciencia de entender las consecuencias. Y ese análisis
es el análisis ecológico de Herbert. ¿Cuáles son las consecuencias de si el planeta sigue así? ¿Qué va a pasar si nos quedamos sin agua? ¿Qué vamos a tener que lidiar a partir de eso? No una malcriadez fantasiosa de, ay no, ya todo se acabó, no sirve para... No. Nosotros nos metimos en este desastre ecológico juntos. Podemos salir de este desastre ecológico juntos si todos nos ponemos de acuerdo a cómo vamos a lidiar con las consecuencias de que va a llegar un momento en el cual tal vez haya demasiado calor. Bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias de eso? Gran parte de la humanidad va a morir. Gran parte de la humanidad va a tener que tener una existencia encerrado sin poder salir mucho y teniendo una vida limitada. Gran parte de esa humanidad saldrá traumada a intentar seguir viviendo y haciendo lo mejor posible. No, de que eso no es posible, la cosa se fue de las manos. Mentira. Justamente acabamos de vivir una pandemia en la cual gran parte de la humanidad tuvo que vivir encerrada por 2 años. Mucha parte de la humanidad murió, gran parte de la humanidad quedó rota, pero una pequeña parte siguió viviendo e intentando hacerlo mejor. En el peor caso de los desastres ecológicos, una parte de la humanidad morirá, otra parte quedará encerrada y otra parte saldrá de eso a poder seguir teniendo una vida. Y para mí eso es algo que no tenemos que quitarnos de la cabeza nunca. Yo me niego constantemente a pensar que yo le voy a entregar un mundo a mis hijos, a mis futuros hijos, a mis nietos, a mis futuros nietos, que ya esté predestinado al fracaso. Yo espero que mis hijos, que mis nietos, que mis bisnietos nazcan en un mundo que quizás no sea el mejor, pero que es un mundo en el cual ellos van a tener que lidiar con las consecuencias de vivir en él. Y van a encontrar lo posible o para arreglar lo que pasó o para vivir en condiciones climáticas poco favorables. La humanidad tiene un historial de vivir en condiciones climáticas poco favorables. Y pensar la ecología así me parece una manera más útil, más esperanzadora que estas posturas estériles de no, el calentamiento global existe y nos vamos a morir todos, o no, el calentamiento global no existe y eso es un mito para asustarnos. La respuesta es mucho más compleja que eso. Obviamente hay cambios climáticos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con las consecuencias que esos cambios tengan sobre nosotros? Tengo calor. Esos son los puntos de partida generales de donde vamos a empezar a analizar la obra de Herbert. En los próximos capítulos trataremos principalmente todo el tema de Herbert con respecto al miedo, el miedo como el asesino de la mente, es decir, el desarrollo psicológico y todas las implicaciones que eso va a tener con respecto al manejo de nuestras propias emociones, cómo el miedo nos paraliza, cómo no nos paraliza. Eso me parece un tema muy importante que estoy emocionadísimo de trabajar desde la psicología y desde las emociones. Utilizaremos distintas referencias bibliográficas como las emociones, la lista de emociones que plantea Rafael López Pedraza, las conferencias de alquimia de Marie-Louise Bonfrance, el trabajo del Sol Negro de Stanton Marland, el podcast de Jorge Carrión de Solaris, Ensayo Sonoro. Eventualmente tendremos un capítulo sobre lo que significa ser el elegido a través de la figura de Paul Atreides, a través de la figura del hijo de él, qué significa realmente tener una percepción del futuro y saber todo lo que va a pasar, cuáles son las consecuencias de ser el Mesías, es decir, esta idea de ser el elegido y ser el que cambie la humanidad un poco completa, nos dedicaremos a eso, haremos un capítulo entero, quizá más de uno, sobre las Bene Gesserit, este grupo de mujeres que se reúnen entre ellas básicamente para mejorar su propia raza con respecto a la tecnología, con respecto a la belleza, con respecto a lo psicológico. Tendremos un capítulo diferenciando cuál es el sentido espiritual cuando el Dios es el dinero versus cuando el Dios es la naturaleza, que es algo que plantea Herbert de manera bastante interesante.
Tendremos un capítulo un poco sobre lo político en Herbert, a través de la poligamia política que plantea distintas sociedades, a través de artimañas políticas que se ven en el libro y que son un reflejo de cómo funciona la política en la actualidad. Nos detendremos un momento a hablar un poco sobre la tecnología, esto que mencionamos del Baudelaire en Jihad lo expanderemos un poco más pensando cómo suena el futuro, qué cosas nos estamos aproximando a eso, cómo Star Wars, Interestelar, 2001, Odisea en el espacio se planteaban que suena el futuro versus cómo se está planteando Doom, que suena el futuro. Un poco esta propuesta que plantea Herbert de qué va a pasar con los sociópatas en el futuro. Fíjense que cada vez estamos en una humanidad en el cual solo se está celebrando las personas que son buenas y que son bondadosas, y hay toda una gran parte de la humanidad que eran los vikingos que salían a violar y matar gente, los guerreros que vivían por hacerle daño a los demás, que genéticamente eso vive dentro de nosotros, y Herbert se plantea qué va a pasar con esos sociópatas en el futuro. Hablaremos un poco cuando salga la segunda película de cosas que son difíciles de adaptar de los libros. Y bueno, una cosa que me gustaría cerrar un poco de hoy es hablar un poco de cómo es la experiencia de leer cada uno de los libros. El primer libro es un espectáculo, es muy entretenido, tiene distintas historias sobre las historias, tiene distintas amenazas dentro de uno, y para mí el aspecto más divertido es que el primer libro tiene muchas palabras nuevas que son muy sabrosas de decir, tipo Lisan al-Gaib, Quizás Hadarak, Muad'Dib, Fedaykin, Sayadina, es decir, muchas palabras nuevas, muy interesantes que les dan vida y le dan riqueza a este mundo, y nos recuerda cómo el lenguaje es una cosa que constantemente se va transformando y constantemente va adaptándose y va desarrollándose, que es algo que me parece que en la actualidad le damos mucho rechazo. Es decir, estas transformaciones que está teniendo el lenguaje en la actualidad, a veces me parece que tenemos un rechazo sin sentido a ese proceso tan natural de Shakespeare inventándose nuevas palabras en sus libros, que palabras que empezaron a ser parte del imaginario. Entonces eso me parece muy interesante, esto que plantea el primer libro. El segundo libro, estas son mis notas, ¿no? Esta es mi nota. Empieza lento con las locuras del emperador. Básicamente el segundo libro habla de las consecuencias de ser el Mesías, de cómo de verdad si uno se convierte, y no solo yo me atrevería a decir esto desde un punto de vista global, ¿no? Sino hasta desde un punto de vista familiar o desde un punto de vista de amigos, de empresas. Oye, qué consecuencias tan grandes uno tiene que lidiar cuando uno es el Mesías de algo. El que hizo que cambiaran las cosas en un trabajo, el que hizo que cambiaran las cosas en un país, el que hizo que cambiaran las cosas en una familia, ¿sabes? El que cambió el tiempo y el espacio como lo percibíamos. ¿Qué consecuencias tan grandes sufre el Mesías? El tercer libro va un poco de qué significa vivir en el mundo en el que nos dejaron nuestros padres. Es decir, ¿qué significa esta idea de trascender el padre, de trascender los valores antiguos y reemplazarlos por valores nuevos? Es decir, eso me parece una cosa muy interesante del tercer libro. Generalmente el tercer libro es de los que menos me gusta, honestamente de los 6, pero me parece muy interesante. El cuarto libro que va un poco sobre la búsqueda del amor en la inmortalidad. El cuarto libro, miren, es un libro desolador emocionalmente, del cual yo no sé si voy a tener la energía para hacerlo, mi libro favorito de toda la serie por lejos, que no sé si voy a tener la capacidad emocional de poder sobrellevarlo. Me parece un libro muy hermoso, como está narrado, pero al mismo tiempo bastante desgarrador por las cosas que plantea. Hay una idea muy importante en la inmortalidad que una vez que piensas en esa no la puedes dejar de pensar, que es que los inmortales son personas que tienen más ayeres o más ayers que los demás. Es decir, fíjense que en su vida ustedes recuerdan todas las cosas malas que les han pasado, toda la gente que han perdido, toda la gente que murió a su lado. Imagínense eso por toda la eternidad. Horrible. El quinto libro empieza con el amor como un arma de creación y destrucción, de buscar lo nuevo, de la repetición constante y de cómo la repetición a lo largo de la historia sigue un diseño mandálico. Y el sexto libro que plantea esta idea de unos nuevos comienzos, de las consecuencias de lo que tiene que morir para que algo nuevo nazca. Eso es como una línea general. Y fíjense, ¿viste por qué a veces mira, mis notas son desordenadísimas, yo lo admito. Se me olvidó esto. También vamos a tener un capítulo hablando específicamente sobre la especie.
la especie, esta droga de Doom, vamos a llevarle un capítulo a qué significan las drogas. Y por último, yo no sé si voy a tener la capacidad de hacer esto, de esto sí tengo notas, que es toda la idea del Gola, el Gola, el Gola, el Gola, el zombie del futuro, el humano creado a partir de las células de un cadáver. Esta es una idea con la que Doom juega desde el segundo libro, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, pero juega masturbatoriamente con esta idea hasta más no poder, y para mí es algo muy difícil de entender, le soy sincero, me cuesta mucho entender psicológicamente qué hace el Gola dentro de la obra completa de Frank Herbert. Pero eso es lo que vamos a intentar. Este análisis de Doom me tiene muy emocionado. Espero seguirlos viendo. Viendo. Por eso este podcast se llama Desde el Manicomio. Espero seguirlos viendo la próxima vez que sigamos analizando la obra completa de Frank Herbert, Doom. Nos vemos.